Buenas noches, un gusto saludarles ya en el día viernes 20 de septiembre de 2019. Estamos listos para contarles qué es noticia hoy aquí en El Salvador y también a nivel internacional. Qué bueno que nos acompañen. Así es, muy buenas noches, qué gusto que esté con nosotros. Un día de muchas informaciones, entre estas una noticia en desarrollo. Quédese con nosotros para conocer las últimas declaraciones del presidente de la República después del repunte de los homicidios en nuestro país. Pero así como las informaciones internacionales son importantes, las nacionales e internacionales, también las noticias del entretenimiento. Pamela, buenas noches. Buenas noches, Roxana, muchísimas gracias. Habrá deportes y además de eso noticias de entretenimiento, como ya lo mencionaste. Vamos a estar hablando acerca de que Madonna pagaría $20 millones para poder quedar embarazada. Pues vamos a estar comentando eso al respecto y también vamos a ver por qué Jennifer López en este momento es trending topic en redes sociales. Eso y mucho más en las noticias del entretenimiento. Comenzamos con los titulares. El gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos sientan las bases para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad. La próxima semana, una misión técnica llegará al país para iniciar el trabajo de campo. Migración y seguridad son los temas claves de otro convenio firmado entre El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. Ya le contamos más. Ante el incremento de homicidios de este viernes, las autoridades policiales hablan de las causas y las acciones que ya están implementando para controlar la situación. El Salvador y el mundo encabezaron movilizaciones contra el cambio climático, acciones que ocurren en vísperas de la cumbre del clima de Naciones Unidas que se desarrollará en Nueva York. En Honduras se intensifican las acciones para contener la epidemia de dengue. Esta semana la cifra de fallecidos incrementó. La más reciente víctima es un niño de 6 años. Ya se lo adelantábamos al inicio de esta emisión. Este viernes ha sido un viernes muy violento. Se ha registrado un alza en los homicidios en nuestro país y a esta hora de la noche el presidente de la República, Nayib Bukele, da declaraciones precisamente en Casa Presidencial. Así que vamos a trasladar nuestra señal hasta ahí. Ahí se encuentra Tatiana Funes. Tatiana, buenas noches, un gusto escucharte. Ahí tenemos parte ya de la señal de lo que está ocurriendo. El presidente anunció que se iba a convocar al Gabinete de Seguridad para enfrentar esta situación que nos tiene a todos alarmados. El número de homicidios alcanza ya 17 hasta cierta hora de la noche y es esto lo que ha encendido las alertas y obligado a que el presidente llamara al Gabinete de Seguridad a Casa Presidencial para tomar acciones. Pero ¿de qué acciones estamos hablando? Tatiana, buenas noches, te saludamos en este viernes. Así es, Manuel, Roxana. A esta hora de la noche se está desarrollando una reunión del Gabinete de Seguridad junto al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué es lo que ha dicho hasta el momento? Pues el mandatario ha sido enfático en decir que va a reforzar las acciones de seguridad en algunas zonas y que también ya tiene informes de la OIE y también de inteligencia en centros penales sobre quiénes serían los pandilleros que están ordenando estos asesinatos. Recordemos que este día se ha dado un repunte en los homicidios a nivel nacional. Además de esto, el mandatario también ha pedido o ha exigido más bien a los 84 diputados que aprueben el financiamiento de la fase 2 y la fase 3 del plan Control Territorial. Esos son algunos de los puntos de los que ha hablado el mandatario hasta el momento y pues por supuesto esta reunión del Gabinete de Seguridad va a continuar y nosotros le vamos a estar dando seguimiento para tenerle un informe amplio a toda la audiencia de Noticiero Hechos. Se ha conocido precisamente de esta reunión del Gabinete de Seguridad es que Nayib Bukele ha dicho que van a redoblar el despliegue, esto en las zonas que se consideran de mayor riesgo y ocurre justamente cuando hoy temprano se conocía que la Policía Nacional Civil había suspendido las licencias y permisos a todo el personal a partir de este viernes, Tatiana. Por supuesto, Roxana, el presidente ha sido enfático en decir que las acciones de seguridad se van a redoblar en las diferentes zonas y, por supuesto, en las zonas priorizadas que se ha tenido en el plan de control territorial
Él ha dicho de que se va a redoblar la seguridad en esas zonas y en otras más, que se estaría ampliando este plan que ya anunciaba el presidente de la República y también ya tiene varios meses de estarse ejecutando a nivel nacional. Así es, recordemos que el plan de control territorial, Tatiana, se lanzó el 20 de junio y desde entonces se había venido experimentando una baja en la cifra de homicidios. De hecho, uno de los meses, agosto, fue calificado como el mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz y el presidente decía que esta era una muy buena señal. Se levantó la emergencia en los centros penales y a partir de ahí comenzaron los hechos a estar ocurriendo, los que hoy nos llevan a tener una cifra de 17 homicidios. Se ha barajado, Tatiana, la posibilidad de tomar acción para declarar en emergencia nuevamente los centros penales. Pues por el momento el mandatario aún no ha explicado si se va a retomar esta emergencia en los centros penitenciarios, como usted lo mencionaba. Ya se había levantado esta emergencia luego de conocerse que el mes de agosto fue uno de los meses que reportó bajas históricas en los homicidios, una gran reducción que había mencionado el presidente de la República en sus redes sociales. Había dicho de que el mes de agosto había sido el mes menos violento desde los acuerdos de paz y por supuesto vamos a estar al pendiente de la información que dé en torno a esta emergencia que podría declararse nuevamente en los centros penales. Nuevamente quiero hacer énfasis en el hecho de que el presidente en su discurso está siendo enfático en que la Asamblea Legislativa apruebe los fondos o el financiamiento para las siguientes fases del Plan Control Territorial. Dato importante, eso de los fondos ya fueron solicitados por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea Legislativa. Hablamos de 91 millones de dólares que se dijo que eran necesarios para el financiamiento del Plan Control Territorial. Ahí tenemos parte de la señal en directo desde uno de los salones de Casa Presidencial, donde esta noche está reunido el Gabinete de Seguridad ante este repunte de homicidios. Las situaciones comenzaron desde muy temprano con un crimen en la zona de la colonia Sacamil, en los contornos de la Universidad de El Salvador, donde fue asesinado el dueño de un comedor. A partir de ahí han ocurrido 17 crímenes en este viernes 20 de septiembre y es por eso que el presidente convocó al Gabinete de Seguridad a Casa Presidencial para desarrollar la reunión que tenemos en imagen en este momento. Gracias, Tatiana, vamos a volver contigo cuando tengamos más datos de lo que está ocurriendo ahí en Casa Presidencial. Gracias, Tatiana, desde Casa Presidencial. Y como ya se los adelantábamos, este día se registró un aumento en los homicidios a nivel nacional y la PNC ha iniciado un plan para revertir esta alza. Así es, tenemos datos importantes que usted debe conocer sobre este repunte de los crímenes. Este viernes, las cifras de homicidios en el país experimentaron un alza. Más de 12 asesinatos, triplica el promedio de 4.6 hechos violentos diarios que se han mantenido durante septiembre. El director de la PNC habla acerca del incremento y explica algunas razones de este aumento, al que considera atípico. ¿A qué se debe? Hay diferentes móviles. Estamos hablando de rencillas personales entre grupos criminales, algunos casos son por intolerancia y hay varios móviles. Y esto no es solamente una focalización en una zona del país, sino que en diferentes lugares. Los porcentajes por 100.000 habitantes andamos en el 4.65, 4.68 por 100.000 habitantes. Comparado con los meses anteriores, tenemos un leve incremento, pero sí se mantiene casi los mismos números. Pero la PNC también se pone en alerta ante estos casos. De momento, descartan que se trate de un plan por parte del crimen organizado para incrementar las cifras de los homicidios. Arriaza Chicas adelantó pocos detalles de las acciones para contrarrestarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer y estamos haciendo? Vamos a incrementar la actividad policial. Vamos a perseguir más contundentemente a estos grupos criminales. Vamos a focalizar especialmente en la zona oriental y occidental nuestro actuar policial. Pero otro tema que también preocupa a los salvadoreños son los desaparecidos. Las cifras no se alejan del mes de septiembre de 2018. Los casos continúan siendo los mismos, aún con las acciones de la Fiscalía en conjunto con la Corporación Policial. De este mes, comparado con el mes de septiembre del año pasado, son similares.
oscila entre los 79 desaparecidos y los 75. No voy a dar cifras genéricas, pero casi se mantiene el número. El Gabinete de Seguridad mantiene una lucha para disminuir el promedio de asesinatos que se reportó en agosto. La cifra de 4.2 homicidios del mes pasado fue declarado por el gobierno como el menos violento desde 1992. En los próximos días, la PNC también lanzará un portal de transparencia para dar a conocer las cifras de las desapariciones en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y tenemos más cobertura sobre ese tema. Hasta las 7:30 de la noche de este viernes 20 de septiembre se contabilizan al menos 17 homicidios. Como les decíamos al comenzar el programa, 2 en la zona norte de San Salvador, 2 en el centro de la capital, 2 en San Miguel, 2 en Santa Ana, 1 en el departamento de Morazán, 1 más en el departamento de La Paz, 2 en el municipio de Soyapango, 1 en Sonsonate, 1 en La Libertad y 1 en Cabañas. Algunas de las víctimas son Jorge Alberto Guerrero, de aproximadamente 50 años, asesinado afuera de su negocio de comida rápida ubicado en la avenida Aguilares de la Colonia Libertad en San Salvador, así como un joven que trabajaba en una barbería, asesinado en el sector conocido como ex basurero de la comunidad El Pitarro número 2 en el municipio de Nejapa. Esto es un recuento de los hechos violentos que han ocurrido este día, este viernes. Y tras el repunte de hechos violentos, comenzó a circular un documento en el que se ordenaba a todos los agentes policiales la suspensión de licencias y permisos hasta nuevo aviso. Y la Policía Nacional Civil graduó a 59 oficiales a la categoría de inspector jefe luego de cumplir los requisitos internos que establece la institución. Y se trata del 7º curso de ascensos de este tipo que se desarrollan en los últimos 7 meses. A ustedes les corresponde, en su nuevo cargo policial, la supervisión directa e inmediata en la ejecución de los servicios y funciones de dirección que se les encomienden. Confío en que ustedes cumplirán con sus misiones y no defraudaremos a nuestra sociedad ni a sus familiares, que hoy se sienten orgullosos del escalón ejecutivo que hoy ostentan. Y temas clave como la seguridad y migración forman parte del convenio firmado entre El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. Conozca los pormenores en el siguiente informe. Así, la canciller salvadoreña Alexandra Gil firmó un convenio de cooperación con el secretario de Seguridad interino de Estados Unidos, Kevin McCallinan. Tras su visita a El Salvador, el funcionario estadounidense dejó pendiente cómo cortaría el flujo migratorio hacia el norte del continente, y al parecer este acuerdo pactado lograría que el país se convierta en un lugar de refugio para quienes transitan desde el sur en busca del llamado sueño americano. Hoy estamos muy contentos de anunciar la firma de este acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador para crear capacidades de protección, para promover nuestros esfuerzos de oportunidad para buscar protección para grupos políticos, raciales, religiosos o sociales, lo más cerca posible del origen de las personas que lo necesitan. En un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos evita utilizar la frase tercer país seguro, pero sí detalla que ambos gobiernos se comprometen a abordar el tema de migración de una forma humana. De manera bilateral, se busca la cooperación respecto a solicitudes de protección, se lee en el texto. Las personas que cruzan a través de El Salvador deberían poder buscar protección ahí, y queremos hacer cumplir la integridad de ese proceso en toda la región. La Asociación Amnistía Internacional sostiene que el territorio salvadoreño no es un país con las condiciones ni la capacidad para atender a las personas que busquen refugio, asegurando que El Salvador aún no es seguro incluso para sus propios ciudadanos. Ambas naciones aún no detallan cómo se financiarán los proyectos de protección a migrantes. El acuerdo incluye un compromiso de mejorar la seguridad en El Salvador, mientras que la nación norteamericana buscará la creación de fuentes de empleo legales para quienes deseen aplicar a plazas laborales. Con información de Antonio Valladares, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Mire, de recordar que ese tipo de acuerdo ya fue firmado también con Guatemala, con Honduras y con México, que fue una de las primeras naciones con las que Estados Unidos logró este tipo de acuerdos para frenar
hasta cierto punto la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. Mucha de la gente que buscan llegar a territorio estadounidense se encuentran hoy en la frontera sur esperando que sus casos se analicen. Pero algunos expertos en leyes han reaccionado al anuncio del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien confirmó nuevas redadas masivas de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense. Tras las declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el abogado Diego Ferreira asegura que las redadas generan un gran impacto en las familias inmigrantes, quienes de antemano se encuentran en desventaja no solo por la carencia de documentos, sino por la incapacidad de enfrentarse a procesos judiciales. Un inmigrante ilegal tiene muy pocos recursos para defenderse ante los tribunales, tiene muy pocos recursos disponibles para hacer valer sus derechos laborales también cuando los emplean. Ferreira dice que las empresas nacionales tienen muchas ventajas. Emprender procesos legales contra empleadores que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo no es muy factible, afirma. Las compañías grandes que hacen uso de mano de obra, vamos a decir, sin documentación, normalmente tienen recursos para defenderse en los tribunales, hacen argumentos, se valen de excusas. La Voz de América solicitó información respecto a la implementación de nuevas redadas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, pero al cierre de esta historia aún no ha habido respuesta. Sin embargo, en entrevista con Telemundo, McAleenan aseguró que las acciones de su departamento están dirigidas también a evitar que los inmigrantes sean explotados por sus empleadores. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y la situación de las mujeres migrantes en el hemisferio fue abordada en la Organización de Estados Americanos. Los obstáculos que ellas enfrentan en momentos de crecido flujo migratorio desde el Triángulo Norte fue uno de los puntos discutidos en esta exposición artística. Según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, el 45% de las personas que migran desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos son mujeres. Hoy, con una exposición en Washington, se busca visibilizar esta problemática. Cada una de estas pequeñas muñecas que están aquí representan a las mujeres víctimas de violencia en el Triángulo Norte. Hoy, a través del arte, también se quiere hacer un llamado por las mujeres que buscan protección en los Estados Unidos. Las mujeres ya no son capaces de garantizar ni la supervivencia de sus familias, más allá de su crecimiento y su desarrollo, digamos. O sea, frente a las amenazas de la violencia, están tomando la decisión de salir de sus países para mantener vivos a sus hijos. La abogada Andrea Cárcamo asegura que el masivo desplazamiento de poblaciones desde el Triángulo Norte tiene múltiples razones y que por ello las soluciones van más allá de tratar de disuadir a los inmigrantes que emprendan el viaje. Lo que está pasando ahora es que no se les está dando la oportunidad de poder presentar un caso justo. Por ejemplo, muchos a lo mejor sí tienen o cumplen con la definición de refugiado, pero no pueden demostrarlo porque con muchas políticas que están pasando ahora, con muchas leyes que están pasando ahora, hacen que sea muy difícil. En medio de estas denuncias, el gobierno estadounidense continúa implementando su plan para reducir la inmigración. Estamos obteniendo más integridad en el sistema. Eso va a disuadir a las personas que no tienen reclamos válidos para hacer el viaje y nos permitirá llegar a aquellos que tienen reclamos de asilo válidos más rápidamente. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y como les adelantábamos, el gobierno de Estados Unidos ha firmado hoy un importante acuerdo con El Salvador para ofrecer refugio a personas que buscan migrar a los Estados Unidos. Un acuerdo similar ya fue firmado con México, Guatemala y también con Honduras. Pero, ¿qué implican estos acuerdos? Tenemos un reporte que hemos preparado para que comprendamos mejor y dimensionemos lo que está ocurriendo. Otros acuerdos migratorios que Estados Unidos ha logrado en meses anteriores es con México. México se ha comprometido a reducir la migración por su territorio tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer un 5% de aranceles para todas las importaciones mexicanas. La política de Estados Unidos establece que los solicitantes de asilo deben esperar en México a que una corte estadounidense decida si su petición procede o no, mientras México debe contener a los migrantes en sus fronteras. Similar acuerdo ha firmado con el gobierno de Guatemala el pasado mes de julio. Un acuerdo de asilo para que migrantes que pasen por territorio guatemalteco
acuerdo de tercer país seguro, aunque el discurso oficial no reconoce este término. El acuerdo establece que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense. Mientras, con el gobierno de Honduras aún no ha concretado el acuerdo, pero las negociaciones están avanzando, aunque se espera que sean similares los términos como los otros países que conforman el Triángulo Norte y México. Eso incluye un acuerdo de tercer país seguro, exclusivamente para frenar el flujo de migrantes cubanos y nicaragüenses que pasan por territorio hondureño, con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, obligándoles a solicitar asilo en Honduras antes de continuar el viaje al norte. Y la próxima semana le invitamos a estar atentos de la cobertura que haremos como Noticiero Hechos de la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participará el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, periodistas extranjeros y también nacionales mantendrán informados sobre lo que sucederá durante este evento. Noticiero Hechos está preparando una cobertura especial a través de diferentes aliados en Estados Unidos y también a través del viaje que vamos a realizar, compañeros desde acá, desde Noticiero Hechos, para traerles a ustedes toda la información de esta Asamblea General de las Naciones Unidas y también de las reuniones bilaterales que va a sostener el presidente de la República y sus funcionarios con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Se va a hablar de migración, se va a hablar de cooperación y es importante que estemos dándole seguimiento a todos estos datos porque van a tener un impacto seguramente todos estos hechos aquí en El Salvador. Así es que les invitamos a que no se pierdan Noticiero Hechos porque vamos a tratar de hacer lo mejor posible para traerle a usted toda la información que necesita saber. También les contamos que El Salvador ya pactó un convenio con la Organización de Estados Americanos para sentar las bases de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIES. En el siguiente informe le damos más detalles de esta firma. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y la canciller Alexandra Hill firmaron en Washington el convenio de cooperación con El Salvador para apoyar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. Trabajado día y noche para que esto se dé en tiempo récord y que podamos demostrar a la población salvadoreña y al mundo que en nuestro país no se va a tolerar la impunidad, no se va a tolerar la corrupción. Según la canciller salvadoreña, confían en el trabajo coordinado que se pueda desarrollar con la organización internacional para luchar contra la corrupción. La Organización de Estados Americanos tiene todo nuestro respeto, credibilidad. Hemos trabajado en conjunto para esto y vamos a empezar a trabajar con todas las instituciones vinculadas con este tema en nuestro país. El vicepresidente Félix Ulloa ha comunicado en sus redes sociales que también buscan acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas para integrar las CICIES. Recientemente la Unión Europea mostró interés en incluirse a la iniciativa contra la corrupción. A partir de la próxima semana, una comisión de la OEA realizará trabajos de campo con las instituciones públicas del país. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Y desde la presidencia de la República, la presidencia de Nayib Bukele, se ha confirmado esta noche la captura de Francisco Cáceres. ¿De quién estamos hablando? De quien fue secretario privado del expresidente de la República, Mauricio Funes, y quien formaba parte de toda la red de corrupción de la que se señala al expresidente Funes. Justo ahí tenemos la fotografía de Francisco Cáceres, un hombre muy cercano al presidente de la República. Estaba presente siempre en todas las actividades a las que el presidente Funes asistía. Era una de las personas consideradas de las manos derechas del expresidente Funes y a quien se le está acusando de haber tenido ingresos por más de $1,5 millones durante la presidencia de Mauricio Funes. Esta captura, se ha dicho, podría fortalecer las acusaciones contra el expresidente. Es de recordar que el expresidente Funes ya tiene un largo listado de órdenes de captura en su contra y hay personas que están implicadas como Francisco Cáceres, quien había estado en las sombras y había estado huyendo de la justicia. Ahora se confirma su captura y esto, se dice, podría fortalecer incluso las acusaciones contra el expresidente Funes, que está asilado en Nicaragua, y también buscar los mecanismos a través de las declaraciones que esta persona pueda dar para lograr que Mauricio Funes venga a El Salvador, aunque de recordar que Mauricio Funes es ahora un ciudadano de Nicaragua y la Constitución nicaragüense no permite la extradición. Pero la presidencia de la República ha dicho que se están buscando todos los
mecanismos para fortalecer las acusaciones y ver la forma que se pueden lograr para traer a Mauricio Funes a que enfrente a la justicia. Le repetimos, Francisco Cáceres, secretario privado del expresidente Funes, ha sido detenido y esto ya ha sido confirmado por las autoridades, en este caso el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, y además del presidente de la República también se ha conocido a través de la Fiscalía General de la República que, y cito, ha puesto este día a la orden de los tribunales al señor Francisco Cáceres Saldaña, ex secretario privado de la presidencia durante la gestión de Mauricio Funes. Será procesado por el delito de lavado de dinero y activos. Esta es una información en desarrollo y de esta manera nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con más noticias. Así es, de tener más información sobre este caso se la vamos a detallar en el transcurso de esta emisión. Recuerde que vamos hasta las 9:30 de la noche. Hay todavía tiempo para confirmar y para buscar más datos, recabar más información sobre esta captura que viene a formar parte de este rompecabezas en el que se convirtió el caso del expresidente Mauricio Funes. Así es, ya volvemos. Cambio Democrático busca reinscribirse nuevamente como partido político. Ernesto Cornejo nos cuenta del proceso que ya ha iniciado. Representantes de Cambio Democrático iniciaron el proceso para la recolección de firmas como requisito para volver a inscribirse como partido político. Esto se da a raíz que el año pasado fueran cancelados por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al no obtener suficientes votos que requiere la ley. Comenzado en términos manuales, digamos, ya se había comenzado, digamos, en los territorios, pero este fin de semana largo es el acto masivo de recolección de firmas. Aprovecharon para hacer un llamado a los nuevos magistrados del ente colegiado para que cumplan la ley. Por supuesto que el llamado que le hacemos a los magistrados es que cumplan con la ley. Y cumplir con la ley no es que le vamos a llegar a pedir ningún favor, ¿verdad? Cuando regresemos con la firma, con los libros y las firmas, que en el debido y en el prudencial tiempo la revisen y que en el debido y prudencial tiempo inscriban al partido y no vayan a estar con dilataciones o vayan a estar con atrasos innecesarios, porque entendemos que el actual Tribunal Supremo Electoral también ha terminado con una conformación bastante similar al anterior Tribunal Supremo Electoral. Algunos salvadoreños, por su parte, ya se acercaron a los puntos de recolección de firmas, que se han ubicado en diferentes puntos del país. Creo que es reivindicar lo que sucedió el año pasado cuando fue cancelado injustamente por el Tribunal Supremo Electoral. Y es una forma de hacer justicia, digamos, por lo que sucedió. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha mostrado su respaldo al partido CD a través de redes sociales. El mandatario aseguró que los acompañará en su esfuerzo por reinscribirse. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el Sindicato de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció por la falta de acuerdos de los diferentes partidos políticos para elegir al nuevo titular de la institución, que quedará acéfala a partir de mañana debido a que culmina el actual periodo de la procuradora Raquel Caballero de Guevara. Ellos además dijeron que están celebrando que terminó este periodo que consideran ha sido nefasto para la institución. Así lo dijeron los sindicalistas. Pronunciándonos por la negativa de parte de la Asamblea Legislativa en no poder alcanzar un acuerdo para poder elegir en tiempo al nuevo procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Es lamentable que por intereses políticos partidarios a estas alturas no podamos tener un titular que venga a rescatar la institución. En más noticias, contarles que este viernes se realizó un simulacro ante un posible sismo en el Centro Escolar Confederación de Suiza de los Planes de Renderos. Las imágenes a continuación. Maestros y alumnos del Centro Escolar Confederación de Suiza de los Planes de Renderos demostraron sus habilidades ante un posible sismo de gran magnitud, considerando que El Salvador es uno de los países más vulnerables de la región. En este simulacro, las medidas preventivas fueron acatadas al pie de la letra, pero algunos quedaron lesionados dentro de las instalaciones. Es aquí donde intervinieron las instituciones de socorro.
El trabajo que se ha desarrollado este día es un ejercicio, un simulacro, donde se está dando respuesta a una emergencia en caso de un desastre natural. En nuestra maestría hemos colaborado con el centro educativo en la planificación, cómo estos deben de ejecutar y desarrollar un evento. Estos elementos están capacitados para atender cualquier tipo de desastre a causa de los fenómenos naturales. Estamos listos para actuar en cualquier parte del país. Somos entrenados para rescatar personas ya sea que se encuentren en escombros, inundaciones. La directora del centro educativo dice que estos simulacros son constantes para prevenir alguna tragedia. Sí, claro, nosotros contamos con un plan de protección escolar. Nosotros siempre, cada año, pues hacemos 2, 3, 4 simulacros, ¿verdad? Donde participan pues los chicos, ¿verdad? La Fuerza Armada, aparte de fortalecer los conocimientos de los alumnos, hizo entrega de chalecos, conos y un altavoz al centro educativo para apoyar e incentivar a este tipo de acciones. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. La Universidad de El Salvador se sumó a las protestas mundiales por el cambio climático. Los estudiantes solicitaron que se cumpla desde el Estado las políticas públicas para cuidar el ambiente. Además, piden a la Asamblea Legislativa que retome la discusión de la ley de aguas. La universidad no se detiene. Aquí estamos una enorme cantidad de estudiantes luchando por el tema del agua, porque ya basta de pensar en simplemente intereses económicos. El agua es un bien de todos y nadie puede sobrevivir sin agua, y nos la están quitando. Y sí, el llamado es para todas las personas que están viendo ahí en televisión, que están sentados. Ustedes también toman agua, ustedes también respiran aire. Todos nosotros nos vamos a ver afectados y nuestro gobierno es nuestro empleado. Deben garantizarnos los derechos mínimos. Así que por favor, exijámosle a nuestro gobierno. ¿Y cómo se vivió en el mundo esta jornada de protestas contra el cambio climático? Veamos el siguiente informe. En Canberra y Kabul, Ciudad del Cabo y Berlín y en todo el mundo, cientos de miles de personas tomaron las calles el viernes para exigir que los líderes aborden el cambio climático en el periodo previo a una cumbre de la ONU. Muchos eran jóvenes que faltaron a la escuela para participar en la segunda huelga climática global, luego de un evento similar en marzo que atrajo a grandes multitudes. Los eventos comenzaron en Australia, donde los manifestantes marcharon en 110 pueblos y ciudades, incluyendo Sydney y la capital nacional, Canberra. Los manifestantes pidieron a su país, el mayor exportador mundial de carbón y gas natural líquido, que tome medidas más drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los organizadores estiman que más de 300.000 manifestantes tomaron las calles australianas en lo que sería la mayor manifestación del país desde la guerra de Irak en 2003. Las protestas están en parte inspiradas por el activismo de la adolescente sueca Greta Thunberg, quien ha organizado manifestaciones semanales bajo el título Viernes para el Futuro durante el último año, llamando a los líderes mundiales a intensificar sus esfuerzos contra el cambio climático. Cientos de manifestaciones se llevaron a cabo en Europa, en la República Checa, Alemania, Gran Bretaña y Polonia, que todavía dependen en gran medida de carbón y donde muchas escuelas intermedias dieron a los estudiantes el día libre para que puedan participar en las manifestaciones en Varsovia y otras ciudades. En Berlín, los organizadores dijeron que 80.000 personas se reunieron frente a la histórica puerta de Brandenburgo de la capital, no lejos de la oficina de la canciller Angela Merkel, donde el gabinete estaba trabajando los detalles finales de un plan para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. Se produjeron protestas más pequeñas en Asia, incluso en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong e India. En una protesta silenciosa en Seúl, alrededor de 2 docenas de activistas ambientales exhibieron mensajes en código Morse en linterna LED pidiendo acción para rescatar la tierra. También se realizaron manifestaciones en Johannesburgo y en la capital sudafricana, Pretoria. Se planean más manifestaciones más tarde el viernes en los Estados Unidos, donde los organizadores dicen que se esperan más de 800 eventos y por las capitales de Latinoamérica. Anne-Marie García, Associated Press.
Costa Rica va a recibir el premio Campeones de la Tierra 2019 por su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambientales muy ambiciosas para combatir precisamente todo lo que está sufriendo el planeta. El reconocimiento es considerado el máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas. Por ser un líder mundial en sostenibilidad, Costa Rica fue reconocida con el galardón Campeones de la Tierra 2019. El premio se lo dan a esta nación centroamericana en la categoría de liderazgo político por sus esfuerzos para promover la descarbonización de la economía, una tarea impulsada por el propio presidente de ese país centroamericano, Carlos Alvarado, quien recibirá este galardón el próximo 26 de septiembre. Y esto por el ejemplo, por las políticas y por el esfuerzo de todo un país en materia ambiental. Esto se debe a lo que Costa Rica ha hecho por el ambiente desde generaciones atrás, pero también gracias al lanzamiento reciente de nuestro plan de descarbonización de la economía. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien se encarga de entregar este premio, reconoce que este país ha elaborado un plan detallado para descarbonizar su economía antes del 2050, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la actualidad, más del 98% de la energía de Costa Rica se produce con fuentes renovables. El objetivo es que toda la electricidad provenga de fuentes renovables en 2030. Ese año, el 70% de los autobuses y taxis deberán ser eléctricos y el 100% deberá cumplir con ese requisito en 2050. El premio además reconoce los esfuerzos de Costa Rica en la protección del ambiente, en un país en el cual la cobertura forestal alcanza más del 53% del territorio después de un arduo trabajo para revertir décadas de deforestación. Es la primera vez que la ONU entrega este galardón a un país y a su pueblo. Y el cambio climático impacta en el sector agropecuario y es generador de migraciones de pobladores, especialmente hacia los Estados Unidos. Luis Alberto López nos ha preparado el siguiente informe. Varias regiones de El Salvador, Guatemala y Honduras están ubicadas en el llamado Corredor Seco, donde en promedio más del 50% de su población viven en el área rural y muchos de ellos dependen de la agricultura. Es una franja crítica afectada por el cambio climático, donde hay poca lluvia, altas temperaturas e insuficiente seguridad alimentaria. En nuestro país le llamamos canícula a la interrupción de las lluvias. Esta interrupción en el pasado tardaba 15 días, luego 20 días y prácticamente hoy tarda 38 a 40 días. Esa interrupción automáticamente destruye los cultivos de los agricultores. Que esto es un fenómeno más que todo casi en el corredor seco. La verdad que nuestra gente hemos visto nosotros el problema que les ha causado el cambio climático. Se estima que más de 70 millones de dólares se pierden al año, solo en el cultivo de maíz, en esta región de los 19 municipios de 3 países que conforman la mancomunidad fronteriza trinacional. El cambio climático está acompañado de problemas y no solo se manifiestan en las pérdidas agrícolas, también es motivo de migración e inseguridad. Esta migración está siendo provocada fundamentalmente por las pérdidas de la agricultura, que hoy es un fenómeno mucho más frecuente. Y si la agricultura está siendo impactada, obviamente esta población no tiene razones para quedarse, sino busca una nueva oportunidad, y Estados Unidos es esa posibilidad. Porque de ahí es donde va creciendo el flagelo de la delincuencia, pero es por la misma subsistencia que las familias aspiran ante una condición tan difícil. Hay gentes que solo están haciendo un tiempo de comida al día. Y eso es grave. Pues es eso, no tienen trabajo. En la agricultura ellos siembran algo y no se les da por el cambio climático. Los problemas son evidentes, las preocupaciones también. Hay voces de alerta a los gobernantes de la región para revisar las políticas de atención al sector agrícola. La gente pobre que tiene esos cultivos tiene que entender que hay prácticas que le pueden servir para enfrentar estos problemas de cambio climático. Si no lo hace, no va a poder sembrar, porque está destinado a fracasar.
Entonces tenemos que revisar, tenemos que promover, tenemos que incentivar a los estados a cambiar las políticas nacionales de la agricultura, las políticas nacionales del agua, de tal manera que esto permita cambiar un poco la tendencia que hoy por hoy la agricultura está enfrentando. Si la agricultura está en crisis y el cambio climático nos está impactando y las políticas son las mismas de hace 20, 25 años, muy poco va a cambiar en estos países. Es apenas los primeros resultados de un estudio que hace en la región trinacional la Universidad de San Carlos de Guatemala. El cambio climático impacta en la agricultura, en la seguridad alimentaria y es una de las causas de la migración, especialmente de la población rural. Así lo revela parte de la investigación. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Vamos con más información. Banco da Vivienda reafirma su categoría de clasificación según el último informe presentado por Fitch Rating. Afirmó las calificaciones nacionales de Banco da Vivienda Salvadoreño S.A. e Inversiones Financieras da Vivienda S.A. en AAA para el largo plazo y F1 positivo para el corto plazo, así como las clasificaciones de las emisiones de deuda con y sin garantía de Da Vivienda Salvadoreño, reafirmando la mayor clasificación para una empresa en El Salvador. La perspectiva de la clasificación de largo plazo de ambas entidades es estable. Asimismo, Fitch asignó clasificaciones de corto y largo plazo a la emisión de certificados de inversión. Esto se plasma en la clasificación AAA de las entidades que muestran la sólida posición de Banco da Vivienda, clasificado varios niveles por encima de la clasificación soberana B- y techo país B de El Salvador. De acuerdo con Fitch Ratings, la clasificación de Da Vivienda Salvadoreño y sus emisores de deuda, así como las inversiones financieras da Vivienda, son impulsadas por el soporte potencial que recibirá de su matriz Banco da Vivienda S.A. Cabe mencionar que actualmente Da Vivienda enfrenta una contingencia legal, por lo que la entidad ha presentado un amparo en la Sala de lo Constitucional. En caso de que este resultare desfavorable, Fitch opina que no afectaría de forma relevante las operaciones del banco ni sus indicadores regulatorios, ya que la agencia considera que la entidad contaría con el respaldo de su casa matriz. En el informe escrito presentado por Fitch, la agencia aseguró que la calidad de la cartera del banco es buena y ha exhibido estabilidad en los últimos años, con una razón de préstamos vencidos respecto a la cartera bruta, que promedió 2.3%. No obstante, este indicador ha sido estructura de financiamiento de Da Vivienda Salvadoreño es apropiada, ya que está diversificada y se ha mantenido estable gracias a su franquicia reconocida. Los depósitos de clientes presentan su principal fuente de fondeo, promediando 71.7% de 2015 al primer trimestre del año 2019. A la última fecha, la relación de préstamos a depósito fue de 113.6%, valor por encima de la industria de 100.3%. Las emisiones de deuda que Da Vivienda Salvadoreño tiene en el mercado local se clasifican en el mismo nivel que el emisor, que está en la categoría más alta de la escala nacional. Por lo tanto, no existen diferencias en la clasificación de los tramos con o sin garantía. Por su parte, Inversiones Financieras da Vivienda asegura tener como propósito exclusivo mantener la tenencia de acciones de empresas dedicadas a la intermediación financiera y actividades complementarias del Grupo Financiero da Vivienda en El Salvador. El perfil financiero consolidado de la institución es reflejo directo del desempeño financiero de Da Vivienda Salvadoreño, que al primer trimestre del año 2019 representaba 94.5% de sus activos y 87.9% de su capital consolidado. Y con una inversión de más de $500,000, Tigo El Salvador y Tuscania inauguraron una planta de energía solar en el campus de la empresa de telecomunicaciones ubicado en Vía del Corso del municipio, ahí en Zaragoza. Jennifer Flores nos cuenta más en la sección Hechos RSE. Se trata de la primera central de generación de electricidad limpia en el municipio de Zaragoza. Un total de 1.238 paneles solares fueron instalados sobre el techo del edificio del campus corporativo de Tigo y parte del parqueo. Estos generarán 606.000 kilovatios al año, el equivalente a la energía que consumen 200 hogares y casi la mitad de la energía que consume todo el edificio de Tigo durante el año.
Esto nos pone a la vanguardia en cuanto a prácticas de sostenibilidad, pero lo más importante, generando un impacto positivo para la comunidad. Son 1.238 paneles solares que están ubicados en los techos del campus y zonas de parqueo. Por el momento, la planta de energía solar en el edificio de Tigo permitirá dejar de emitir 413 toneladas de dióxido de carbono CO2, el equivalente a sembrar unos 450 árboles al año. En el cual ratificamos nuestro compromiso con El Salvador y vamos a continuar trabajando no solo en la forma de hacer negocios de forma responsable, pero también en pro, día tras día, de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y mejorar la experiencia de nuestros clientes, mejorando la conectividad. El Campus Tigo es parte del proyecto inmobiliario Vía del Corso y se construyó bajo el modelo sostenible con miras a obtener la certificación internacional de liderazgo en diseño energético y ambiental, conocido por sus siglas en inglés LED. En un recorrido, Edgar Grande de Tigo El Salvador nos cuenta que con la planta solar se complementan los requisitos exigidos para la certificación. Es la máxima categoría en la certificación LEED que podemos obtener, que tiene que ver con eficiencia energética y responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Que tiene que ver no solo con generación de energía, sino también con buenas prácticas con el medio ambiente y por otro lado en el diseño constructivo, donde de alguna forma nos aseguramos que es agradable para las personas que habitan en el campus. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Hechos RCE. Y ahora vamos a ir con Antonio Valladares, quien nos tiene otras noticias que han ocurrido hoy. Antonio. Buenas noches, Roxana y Manuel, qué gusto saludarlos. Iniciamos con el resumen de noticias informándoles que un autobús de la Ruta 5 se incendió en las cercanías del redondel Árbol de la Paz, esto en San Salvador. Fallas en el sistema eléctrico presuntamente habrían sido las causas del siniestro. Y además en Aguachapán les comentamos que un enfrentamiento entre autoridades de la Policía Nacional Civil y presuntos miembros de estructuras criminales dejó como resultado un supuesto pandillero fallecido y 3 capturados más, entre ellos un menor de edad. En ese departamento también se logró la captura de otras 4 personas por delitos como posesión y tenencia de droga. Además, José Gustavo Funes, de 29 años de edad, y Marvel Yasmín Hernández, de 22, fueron detenidos en el barrio San Francisco, en San Miguel. Se les incautaron al menos 11 porciones de cocaína, un teléfono y un automóvil en el que viajaban. Finalizamos comentándoles que agentes de la subdelegación del municipio de El Congo, esto ubicado en Santa Ana, capturaron a Douglas Amílcar Ruiz Ramírez. Él es conocido con el alias del Pelón y es acusado por las autoridades de tenencia ilegal de arma de fuego. Bien, este es el resumen de noticias que le tenemos a esta hora de la noche. Feliz noche y feliz fin de semana. Así es, vamos con el pronóstico del clima y para lo que resta de la noche pues se pronostican chubascos y también tormentas dispersas de moderadas a fuerte intensidad también en la mayor parte del país. Esto es asociado al desplazamiento de onda tropical y pues el cielo también puede estar medio nublado a nublado. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a comenzar con el occidente del país. Como podemos observar, en Santa Ana en estos momentos se encuentra un poco nublado, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y se pronostica una mínima de 20 grados centígrados. Nos vamos con San Salvador, también podemos encontrar un poco nublado y se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados. Finalizamos con el oriente del país, con San Miguel. Se pronostica una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Esas son las temperaturas climáticas que vamos a afrontar en nuestro territorio nacional y les comento que han sido gracias a Sistema Fede Crédito. Esta es la red financiera con mayor cobertura nacional, con presencia en 195 municipios del país. Sistema Fede Crédito ha estado ahí desde siempre para darte soporte en todo momento, ver tu evolución en cada paso y acompañarte en tus decisiones y además celebrar tu éxito. Y es que más que clientes y socios, somos como hermanos. Estamos ahí para llevarte hasta donde quieras. Hasta aquí con las condiciones climáticas de este viernes, acá en Noticiero Hechos, emisión estelar. Continuamos con más.
Muchas gracias, Pamela, y así nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Pero tenemos más información, continúe informándose con Noticiero Hechos. Continuamos con más noticias. En Estados Unidos el tablero político se va cerrando en las carpas demócratas a medida que se aproximan las primarias de ese partido con miras a las presidenciales de 2020. Otro precandidato anunció el fin de su campaña al no lograr consolidar un electorado sólido. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, que en mayo había entrado a la campaña demócrata para las presidenciales de 2020, anunció su retiro. Es verdad, estoy terminando mi candidatura para presidente, pero nuestra lucha en nombre de los trabajadores está lejos de terminar. Un anuncio que no sorprendió a los analistas, que no esperaban el sí, sino solo el cuándo. De Blasio afirmó que el fracaso de su intento se debió a su entrada tardía en la contienda, pero los datos son inclementes. Desde el principio el alcalde sufrió en las encuestas, sin superar nunca el 1%, tanto que no pudo clasificar para la tercera ronda de debates primarios demócratas. A pesar de sus ideas progresistas, según los analistas, de Blasio nunca logró ganar la confianza de los demócratas. El presidente Trump calificó sobre su retiro. El alcalde de tiempo parcial de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, que estaba encuestando a un cero sólido, pero con un enorme espacio para crecer, se ha retirado de la contienda presidencial. Nueva York está devastada. Volverá a casa. De Blasio dijo que se focalizará en los problemas de Nueva York y apoyará a cualquiera que sea el candidato presidencial demócrata, el cual entre los hispanos, según una encuesta de Univision Noticias y Latino Decisions, después del último debate debería ser Bernie Sanders. Después de él, el ex vicepresidente Joe Biden. Detrás de Sanders y Biden está una persona que está ganando cada día más popularidad entre los hispanos, según la encuesta. La senadora Elizabeth Warren, que tiene un 15% de las preferencias y que ganó mucho terreno desde el primer debate en junio. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y el alto costo de la vida en Venezuela ha provocado que algunos jóvenes dejen de asistir a las universidades por no tener cómo alimentarse. Los institutos intentan a través de la caridad evitar que más estudiantes sigan abandonando las aulas. Kevin dejó la universidad hace año y medio. Su extrema delgadez, la debilidad y la dificultad para concentrarse en clases hicieron sencillo el diagnóstico: desnutrición. Llegamos a tener casi 5 días sin comer más que tomar agua. Para cuando decidió retirarse del campus, pesaba 39 kilogramos. Además del hambre, el colapso del transporte público le obligaba a caminar 40 minutos hasta conseguir un autobús que lo llevara a la universidad. Yo antepuse la salud ante todo. Era o pagar la inscripción o comer. Él, con el apoyo de sus compañeros, creó una campaña de recolección de fondos en Internet para comprar comida, pues a pesar de venir de una familia de clase media, los ingresos solo alcanzaban para abastecerse con arroz y harinas. Mi hermana y yo tuvimos que vender los carros para poder comprar comida y subsistir, pues. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro defiende su sistema de educación gratuita, que cuenta con 45 universidades públicas, y acusa a las privadas de mercantilizar la enseñanza. Y la revolución ha estabilizado la inversión en educación por encima del 7.5% del Producto Interno Bruto. En la universidad privada donde estudiaba Kevin, un 13% de los alumnos hace 2 o menos comidas diarias, según cálculos de las autoridades de esa institución. Otras revelan que han tenido que becar a entre 15 y 40% de los alumnos, que se ven en la encrucijada de decidir entre comer o formarse académicamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Se incrementa la tensión entre Estados Unidos y Cuba después que Washington tomó medidas contra diplomáticos de La Habana, denunciando presuntas violaciones del Código de Conducta Diplomático en otro país. Leonardo Feldman nos informa de que ¿qué hará Estados Unidos para lidiar con esta situación? Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos cubanos, según lo informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos exige la salida inminente de 2 miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra los Estados Unidos. Estos 2 diplomáticos expulsados no son los únicos representantes cubanos en Estados Unidos que se verán afectados, indica el Departamento de Estado. Además de las salidas requeridas, los viajes dentro de los Estados Unidos de todos los miembros de la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas ahora estarán esencialmente restringidos a la isla de Manhattan. Mientras tanto, la misión permanente de Cuba negó las acusaciones. La misión permanente de Cuba rechaza categóricamente la expulsión injustificada de sus diplomáticos y el recrudecimiento de la política de restricción de movimiento para sus funcionarios acreditados en Nueva York y sus familiares. Además de rechazar las medidas, la misión cubana indicó que Estados Unidos tomó la decisión por otro motivo. El gobierno de los Estados Unidos pretende afectar el prestigio de la diplomacia revolucionaria cubana, usando la vulgar calumnia de que los diplomáticos cubanos realizaron actos incompatibles con su estatus. Dado que se trata de diplomáticos acreditados ante el organismo, Naciones Unidas también habló. Han tomado esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo de la sede de la ONU y Estados Unidos. Dada la delicadeza del tema, no haremos más comentarios en esta etapa que no sean confirmar que seguiremos de cerca el asunto. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Nos vamos a ir a una pausa comercial y no nos cambie, ya regresamos también con nuestras noticias del espectáculo. Todavía tenemos algunas noticias de carácter local que revisar. La alcaldía de Santa Tecla entregó fertilizantes a 1.300 agricultores con el fin de mejorar las cosechas de agosto y septiembre. Levantarse temprano para este agricultor no es novedad. Desde hace 14 años se dedica a la cosecha de maíz y frijol para obtener ingresos extra que le permita mantener a su familia. La necesidad que nosotros tenemos en nuestros cantones, ¿verdad? Adquirir un poquito porque el sustento diario hay que llevarlo y los sueldos ahorita no están muy elevados. Entonces es una necesidad la que nos lleva a nosotros a sembrar estos granos básicos. En el caso de Gloria García, la agricultura se convirtió en su día a día desde pequeña. Junto a sus padres cosechaba granos básicos y ahora repite la historia con su familia, pues también dependen de ello para subsistir. Nosotros cosechamos para siempre hacer el atolito, hacer todo. Somos 6, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y mis cuñados. A Gloria y a Oscar, la alcaldía de Santa Tecla les entregó fertilizantes para mejorar las cosechas de los meses de agosto y septiembre y así poder sacar mayor provecho. Esta es la época precisamente en la cual el frijol que ya sembraron necesita del abono adecuado para que pueda darse una producción en óptimas condiciones. Mira, cuando tú tienes una buena producción de maíz o de frijol, tienes no solamente la certeza de tu autoconsumo, sino también de generar ingresos a través de la venta del excedente de ese producto. En total fueron 1.300 quintales de fertilizante los entregados por la comuna tecleña a pequeños productores de diferentes zonas para potenciar sus cultivos. Desde el 2015, la alcaldía ha entregado 5.000 quintales de fertilizantes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y varias empresas hicieron el lanzamiento de un nuevo sistema de pago electrónico UNI, con el que se pretende agilizar los procesos bancarios como los pagos de préstamos, tarjetas de crédito, entre otros, así como las transferencias interbancarias. Para Avanza este evento es de muchísima relevancia porque dentro de nuestra planificación estratégica tenemos la meta de ir innovando, digitalizando, modernizando a las instituciones financieras y este pues es uno de los pasos que estamos dando en ese camino. Primero tienen que ser clientes de un banco, tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, ser usuario de la banca electrónica de ese banco y sencillamente usar la banca electrónica, solicitar el servicio y en línea podrán acceder a los contratos requeridos para poder contratar el servicio. Realmente no van a tener que levantarse de su escritorio, de su silla, de su casa para contratar el servicio.
El reordenamiento en el centro de San Salvador continúa y ese día el alcalde Ernesto Mason se reunió con vendedores. Ernesto Cornejo estuvo ahí. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, realizó un recorrido por el centro de San Salvador para constatar la etapa final del montaje de la estructura metálica que se ha habilitado para mejorar las condiciones de más de 140 comerciantes que se encuentran ubicados en la segunda calle Oriente. No vamos a mover a nadie sin que se le dé una alternativa que sea mejor a la que tienen actualmente, ¿no? Y de llevar un proceso que sea transparente, que sea ordenado, donde ganemos todos. En su visita en el corazón de la capital, el edil aprovechó para reunirse con los líderes de los vendedores informales de la zona, para exponerle los trabajos que continuarán ejecutando en el lugar, para el mejoramiento de la zona y así impulsar aún más el desarrollo económico. De los ha tomado pues la palabra de ordenarlos sin haber desalojos como los habían antes, sin llegar primero a un diálogo, me parece excelente. El alcalde reiteró que los trabajos de construcción en el mercado Ula Ula continúan y se prevé estén listos para el próximo año. Este es un informe de Ernesto Cornejo para Noticiero Hechos. Ha llegado el momento de despedirnos. Que tenga feliz fin de semana y por supuesto los esperamos el lunes con más información en Noticiero Hechos. Así es, que descanse y no olvide que a partir de la otra semana tenemos una cobertura especial del discurso del presidente Nayib Bukele en Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Noticiero Hechos estará ahí. Que descanse.